¿Estamos listos para escuchar palabra del Señor? ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Y vamos a la palabra de Dios. La realidad es que voy a leer un verso que intenté escoger para elegir, ¿verdad? Y resumir lo que el Espíritu ha depositado en mi corazón para esta mañana. Tengo un reto, iglesia, tengo un reto. Así que vaya conmigo, vaya conmigo. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, muy peculiar porque me gusta cómo lo dice esta versión. Traducción lenguaje actual, Eclesiastés 3, 11. Y lee la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor que está en medio nuestro. Amén. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Lo voy a repetir. Nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Permítame orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Esa que es fresca, que alimenta nuestro espíritu, Señor, que nos alienta, que nos fortalece, que nos guía. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por lo que revelas a nuestra vida, Señor, para que nosotros afirmemos nuestros pies y para que estemos seguros de que tú eres el dueño de los tiempos. Tú eres el único dueño de todo lo que existe. Y a nosotros nos toca tratar de comprender y entender lo que está en tus manos por designio eterno. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el autor. Porque tú eres el dueño de la palabra. Bendice a mis hermanos, estos que están aquí, Padre, y bendice a todos aquellos que a la distancia van a ver este video y escuchar esta palabra. Que trastoque, transforme, alcance sus corazones y les dé vida en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar reflexionando en esta mañana, en este día, bajo el tema los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Y les dije que voy a tratar de resumir lo que el Espíritu me ha dado. Así que tenga paciencia conmigo en lo que voy desglosando todo lo que Él quiere. Amén. Dice Eclesiastés y el autor de ese libro en el capítulo 3 que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Para todo hay una temporada. Así que ese primeros versos de ese capítulo 3 lo que dice es que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Hay tiempo para herir y hay tiempo para curar. Hay tiempo para destruir y edificar. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Hay tiempo para guardar luto y para bailar. Hay tiempo para esparcir piedras y para recoger piedras. Hay tiempo para abrazar y tiempo para despedir. Hay tiempo para ganar y tiempo para perder. Hay tiempo para guardar y tiempo para botar. Hay tiempo para romper y tiempo para coser. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Hay tiempo para amar y tiempo para odiar. Hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. Y todos estos tiempos descritos por Salomón, que es el autor de este libro, se atribuyen a la naturaleza del tiempo humano. Todos estos tiempos. Se supone que al pasar del tiempo el ser humano vaya aprendiendo de las experiencias de vida, vaya adquiriendo cierta madurez, cierta entereza, y por lo tanto sus decisiones de vida se inclinen hacia la prudencia y hacia la sabiduría. Sin embargo, aunque Dios lo ha hecho todo hermoso, dice el verso que leímos al principio,
Y nos ha dado la capacidad de comprender muchas veces nuestro pasado, nuestro presente y en ocasiones nuestro futuro. Él lo ha hecho. Salomón nos revela que el ser humano no logra comprender a plenitud todo lo que Dios ha hecho. No lo podemos comprender. Y esto es porque nosotros entonces vamos a centrar nuestra reflexión en esta mañana en los tiempos de Dios y no los nuestros. En los tiempos de Él y no los nuestros. Para poder tratar de comprender, ¿verdad?, lo que Dios hace en medio de esos tiempos. Mira, y aunque ya Dios había inquietado en mi corazón el tema de esta mañana en la semana, durante la semana yo oro al Señor. Y en este primer tiempo yo lo que quiero es enseñarles cómo hacer esa búsqueda de lo que Dios quiere traer a su pueblo. Escúchalo bien, preste atención, anote si tiene que anotar. Porque este primer espacio es para enseñar, Así que cuando yo sé que yo tengo una predicación, yo empiezo a orar al Señor. Y a orar constantemente. Eso no significa que yo solamente oro de rodillas en mi cuarto o en mi sala, sino que cuando yo voy por el carro, yo voy consultando al Señor. Yo, Padre, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué necesita tu pueblo que escuche? Y oro en el carro y en medio de mi trabajo, en medio del día, yo estoy orando. Porque la palabra nos invita a orar sin cesar. Orar sin cesar no significa que estamos todo el tiempo de rodillas, sino que en cada momento del día usted puede orar al Señor. Así que durante toda la semana estuve, Padre, dame el tema para este domingo. Y el Señor me dio los tiempos de Dios, pero no me dio más nada, ¿sabe? No me dio texto, porque por lo regular viene el texto a mi mente en ese mismo momento. Viene un texto, porque el Espíritu Santo trae textos a tu cabeza. Usted lo sabe. Que como usted ha sido prudente en ir a las Escrituras, el Espíritu Santo va a traer sus recuerdos. Y va a traer el texto idóneo para tú hablar y asociar, ¿verdad?, el tema que te ha dado. Pero en ese momento, en esa semana no me dio nada más. Solamente los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Y el viernes, con esa palabra tan fresca y poderosa que hemos recibido, cada uno de los que vinimos, ¿verdad? Si usted no lo ha visto, está en nuestro canal de YouTube y Facebook. Vaya ahí a Casa de Restauración y véalo, porque es contundente ese mensaje. Ese día, una de las tantas cosas que dijo el predicador nos dijo a los pastores, que en esta casa iba a haber pan fresco. No sé si recuerdan esa frase, pan fresco. Pues mira, es que el Espíritu es una cosa maravillosa. Y les contaba a los muchachos ayer, ¿verdad?, que a las 4 de la mañana, 4 y algo, me ha despertado un olor a pan fresco. Un olor a pan recién horneado. Como cuando abren el horno y sale ese olor fragante de pan recién horneado. Así que yo me desperté y yo obviamente capté que el Espíritu Santo quería hablar a mi vida. Que el Espíritu Santo tenía algo que decirme. Así que yo abrí mis ojos y primero me quedé recostada, pero luego me senté en mi cama. Y cerca de mi mesita de noche yo siempre tengo libretas para anotar, tengo bolígrafos para anotar y tengo algunas cositas allí, así que tomé una de las libretas y puse el tema. Porque yo dije, bueno, Padre, tú me dijiste el tema, pero no me has dado nada más. Puse el tema, los tiempos de Dios. Y pensé que Él iba a dictarme. Escúchelo bien. Pero la palabra misma del Señor nos invita a escudriñar las Escrituras. Así que el Espíritu me dijo, ve a la Biblia. Porque a veces pensamos que el Espíritu te va a hablar el mensaje ahí directo. No, tú tienes que tener intención de buscar qué quiere decirme. Y en el tiempo en que estaba yo en medio de ese proceso, el olor a pan seguía, ¿sabes? El olor a pan fragante, recién horneado. Y en mi casa no hay panadería cerca, no hay nada que se asemeje a eso, ¿sabes? Era algo muy particular, muy peculiar.
Aquel olor había impregnado mi habitación. Así que lo primero que hice fue respirar profundo, disfrutar de aquel aroma, ¿verdad? Y decirle al Espíritu: dirígeme a encontrar qué quieres para tu pueblo. Y entonces, una de las primeras, y le voy a dar una de las estrategias que yo uso, ¿verdad?, cuando voy a la palabra del Señor. Como ya Dios me había dado el tema, los tiempos de Dios, pues yo voy a la palabra del Señor en mi teléfono. Dios nos ha dado herramientas, úselas. Y uso una aplicación que se llama YouVersion de la Biblia, que tiene, aparte de varias versiones de la Biblia que tú puedes entender el texto muy fácil, tiene una opción de búsqueda, una lupita que tiene. Y en esa lupita tú pones alguna palabra muy peculiar, y como mi tema ya yo lo tenía, yo puse tiempos. Y ahí te va a dar una relación de versículos relacionados a ese término que tú estás buscando. Y el primer versículo que resaltó a mi vista está en Job capítulo 38, verso 23. Miren lo que pasa cuando nosotros leemos el texto. Dice el verso 23 de ese capítulo 38 de Job. Abre un paréntesis y dice: los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Y entonces yo empiezo a hacerles preguntas al texto. Porque usted tiene que hacerle preguntas a lo que está leyendo para responder, ¿verdad?, a ciertas inquietudes. Porque el texto 23 de por sí a mí no me está diciendo de qué está hablando. Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Pero lo primero que surge a mi mente es: ¿qué ha reservado Dios para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de guerra? ¿Qué ha reservado Dios? Y entonces tengo que abrir el texto. Cuando tú haces la búsqueda te va a abrir el texto nada más que de la palabra, de la clave, pero tú abres el capítulo entero y tú tienes que leer el contexto, ¿verdad? No saques el versículo aparte para determinar qué Dios te quiere decir, sino tú veas el contexto de lo que está pasando y por qué el escritor puso ese verso allí. Y cuando yo voy al verso anterior, abre una pregunta. Verso 23 tiene un paréntesis, el verso antes tiene una pregunta y dice: ¿has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Es una pregunta que me crea a mí más preguntas. ¿Qué tiene que ver los granizos con el tiempo de angustia, el día de batalla y el de la guerra? ¿Qué tiene que ver? Y claro, yo conozco ya el pasaje porque yo he leído Job. Así que el que conoce la historia no tiene que rebuscar tanto en qué pasó ahí, por qué se está diciendo eso, porque ya usted lo sabe. Eso lo hace, ¿verdad?, la experiencia del tiempo y de tú acercarte al texto, porque no hay otro modo, ¿sabes? El Espíritu Santo del Señor no te va a chotear una historia completa, a menos que no tenga una intención muy particular. Pero nosotros somos responsables de ir al texto, de ir a la palabra. Así que como yo conozco el contexto, yo sé que Dios en ese capítulo está respondiendo a Job sus interrogantes. Porque usted sabe, o los que conocen la historia, Job había estado atravesando una serie de pruebas, de angustias, de vicisitudes, lo había perdido todo. Posesiones, sus hijos, sus 10 hijos habían fallecido. 10 hijos, imagínate tú. La crisis que ocasiona la pérdida de un hijo, imagínate 10 hijos. ¿Cómo estaba Job? Y no solamente eso, ¿verdad? Su mujer no creía en él y su cuerpo ha sido afectado por la salud. Tenía un tipo de sarna en su piel. Tanto así que él se jascaba y se jancaba los cantos. A ese grado era la enfermedad que tenía Job. Y en medio de sus circunstancias, él empieza a cuestionar a Dios. Él empieza a cuestionar a Dios. Y fíjense,
No es pecado cuestionar a Dios. No es pecado hacerle preguntas a Dios. Pero sepa usted una cosa, que si tú le cuestionas a Dios, vas a recibir respuesta. Vas a recibir respuesta y en ocasiones te vas a jalar las orejas. Porque hay cosas que en el trayecto de la vida, en medio de nuestras experiencias, usted y yo como creyentes tenemos que saber. Y cuando tú sabes una cosa, es como cuando papá y mamá nos están enseñando. Al principio mamá y papá son muy pacientes en enseñarte. ¿Verdad, Keila? Mariel. Somos muy pacientes, pero cuando ya hay que repetir y repetir y repetir las cosas, la intensidad va subiendo. La voz, el tonito de voz va subiendo. Ya no es con tanto amor y cariño y con paciencia, ¿no? Yo te estoy diciendo, ¿verdad? Pues mira, el carácter de Dios no es muy lejano a nuestro carácter, a cómo nosotros nos enseñamos, ¿no? Por eso Él se llama Padre. Él conoce cuál es nuestro rol como padres. Él lo sabe muy bien. Así que en este capítulo Dios le da respuesta a Job a sus interrogantes. Pero miren cómo lo hace. A son de preguntas. Job está pidiendo respuesta. Y la respuesta de Dios hacia Job son más preguntas. Pero ¿qué tipo de preguntas le hace? Le dice, dime, como tú lo sabes todo, como tú eres el sábelo todo, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse cimientos a la tierra? ¿Dónde? Ya que tú sabes tanto, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Quién? ¿Quién le dijo, de aquí no vas a pasar? ¿Alguna vez le has dado orden a la mañana que se levante? ¿Alguna vez has hecho que la luz se extienda por los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Y ese capítulo entero, desde el principio hasta fin, está haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta. Es Dios diciéndole a Job, yo soy el soberano que está sentado en el trono. Yo soy el que creó todo lo que existe desde antes de que tú nacieras. Yo soy, por lo tanto, ¿qué preguntas tienes por hacerme que yo no tenga la respuesta? ¿Cuál? Dime. Tráelas. Pero hay una peculiaridad en el verso 22. Cuando llega a esta pregunta, ninguna de las demás tiene alguna respuesta excepto esta. Y entonces el texto abre un paréntesis. Ese es el verso 23 que yo leí. Es que la palabra del Señor es maravillosa. Por lo tanto, cuando el texto hace eso, es que tú tienes que detenerte e indagar sobre eso. No quiero que se distraigan. Les dije que este primer tiempo es el tiempo de enseñanza. Cuando la palabra del Señor abre paréntesis, usted tiene que preguntarse por qué ese paréntesis. ¿Por qué? La pregunta es, ¿has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Dios preguntándole a Job. ¿Usted sabía si había depósitos de nieve? ¿Usted sabe dónde están los depósitos de nieve? ¿Usted sabe que se guardan los granizos en el cielo? Y el paréntesis que se abre dice, los he reservado como armas para el tiempo de angustia,
para el día de la batalla y de la guerra. Así que el primer tiempo que yo quiero discutir en esta mañana, recuerden que estamos hablando sobre los tiempos de Dios, es el tiempo de angustia. El tiempo de angustia. Y se me despierta interrogante. ¿Qué tiene que ver el granizo con el tiempo de angustia? Con la batalla y con la guerra. ¿Qué tiene que ver? Y entonces así vino a mi mente el Espíritu Santo del Señor. Ese momento donde el pueblo de Israel fue defendido por una tormenta de granizos. Voy a Josué capítulo 10 verso 11. Dice: mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos que los que mataron los israelitas a filo de espada. En el tiempo de angustia, Dios va a abrir reserva de granizo de los cielos para destruir a tus enemigos más allá de tus capacidades. Granizo y tiempo de angustia. Él es quien hace reserva para defender a sus hijos de sus enemigos. Él es quien hace espacio. Pero yo no me quedé allí, ¿sabes? Es que la palabra te invita a más y a más y a más. En los versos anteriores, ya Dios le había dicho a Josué, ya Dios le había advertido a Josué: no tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Y ahí entro al tiempo número 2. Es el tiempo de victoria. El tiempo de victoria. De la mano del tiempo de angustia, usted debe entender que viene el tiempo de victoria. Y Dios no los va a advertir de antemano, porque Dios advierte tanto el tiempo de angustia como el tiempo de victoria. Usted tiene que estar presto, porque siempre Dios le va a advertir. Siempre Dios le va a advertir. Dios le advierte a sus hijos. Él tiene boca para hablar de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer. Recuerde que Él es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Si de algo nosotros tenemos que estar bien claros, es que la victoria sobre nuestros enemigos no es nuestra. ¿Te escuchó? La victoria sobre nuestros enemigos no es nuestra, sino de aquel que pelea en el tiempo de angustia por sus hijos. Él es el que pelea en el tiempo de angustia, y de Él es quien proviene la victoria. Él no nos deja en el tiempo de angustia, ¿sabe? Ni siquiera cuando pecamos. Él es fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Claro está, no quiere que tú estés pecando continuamente, pero va a estar ahí para sostenerte, para construirte, para transformarte, para darte y extenderte su misericordia, su favor y su gracia todo el tiempo. Así que yo sigo pensando en el granizo, que esto no se queda aquí. Vamos más profundo. Y el Señor me lleva a la 7ª plaga de Egipto. ¿Cuál fue?
El granizo. Fue el granizo. Éxodo 9. Capítulo 9 describe esa séptima plaga. Dice el verso: luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile: esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Le dije que Dios hace una advertencia, ¿verdad? Antes de que suceda algo, antes de que Él permita que pase algo, Él hace una advertencia. Incluso a los enemigos, imagínate tú. Porque Moisés le iba a advertir, no al pueblo de Israel, le está advirtiendo a Faraón: deja ir a mi pueblo porque si no, van a recibir más plagas. Y entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra, le dice Dios a Moisés para que le diga al Faraón, hablando de su poderío. Verso 15 dice: a estas alturas bien podría haber extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz. Escúchalo bien. A esta hora bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. El Dios que es el dueño de los tiempos, de todo lo que existe, de todo lo creado, que orquestó el plan de salvación, es aquel que también es capaz de exterminarnos a todos por completo. Eso habla de su misericordia, porque no nos paga conforme a nosotros nos merecemos. No nos paga conforme a nuestras acciones, a nuestros pecados. No nos paga conforme a nuestras ingratitudes. Él sigue extendiendo su misericordia y advirtiéndole incluso a los enemigos que Él es el único capaz, pero que le está dando esperanza. Esperanza. Sigue diciendo el verso 16: sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Sigue diciéndole Dios a Faraón: yo te he perdonado la vida, pero todavía actúas como Señor y dueño de mi pueblo y te niegas a dejarlo ir. Por eso mañana, a esta misma hora, enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Y le dio consejo. Porque cuando hay juicio, Dios también da consejo. Dios sigue demostrando su amor y su misericordia. Sigue extendiéndola. Por eso yo no estoy de acuerdo con los profetas que dan una palabra de juicio y se regocijan en esa palabra. Porque es que Dios no se regocija en medio de ellos. Dios se duele. Dios no anhela castigarnos. Él no lo desea. Él sigue extendiendo su misericordia por amor a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que temblar cuando digamos una palabra de juicio. Temblar y orar por misericordia, por su favor y su gracia. Esa es nuestra función como profetas de Dios. Clamar para que otros se salven y no para que sean destruidos. Esa es nuestra función como profetas de Dios. Entonces Dios le dice a Faraón a través de Moisés: rápido, manda a tus animales y a tus siervos que regresen del campo para ponerlos a salvo. Sigue advirtiendo Dios: va a venir una plaga, va a venir granizo, los va a destruir, pero te estoy dando una advertencia. Te estoy dando la advertencia para que sean salvos tus siervos y tus ganados. Ponlos seguros. Ponlos seguros. Porque cualquier persona, cualquier animal que quede fuera morirá cuando caiga el granizo. Esta palabra de advertencia no se ha cortado hasta el día de hoy.
no se ha cortado hasta el día de hoy. Dios sigue extendiendo su advertencia. Escuche bien el verso 20 de ese capítulo 9 de Éxodo. Dice que algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Eso significa temor. Aquella palabra provocó temor en algunos de los funcionarios del faraón. Por lo tanto, hicieron caso y obedecieron al consejo de Dios y pusieron a salvo a sus siervos y a sus ganados. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. A eso no viene nada. ¿Cuántas veces han dicho eso? ¿Cuántas veces han dicho que viene juicio de Dios? ¿Cuántas veces han dicho que Cristo viene por su iglesia? Y los dejan a la intemperie, sin ninguna cobertura. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto. Eso se llama instrucción, porque Dios da instrucción. Y escuche bien lo que usted y yo tenemos que hacer cuando recibimos instrucción de Dios. Así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra. Eso se llama obediencia. Dios nos instruye, nos aconseja, nos da palabra de advertencia y nosotros obedecemos. Así que el Señor descargó una terrible graniza sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en campo abierto, personas, animales, plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. Pero me encanta el verso 26, lo que dice: el único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén. ¿Recuerda lo que decía el predicador el viernes? Aleluya. En otro lugar podría haber escasez, pero no en Gosén. En otro lugar podía haber las plagas, las 10 plagas estuvieron en todo Egipto. Y los que vimos el mapa hace algunos domingos, vimos cuál era la magnitud de la región de Gosén, ¿verdad? Comparada con la región de Egipto. Así que en todo su derredor cayó granizo, excepto en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Esta palabra nos brinda seguridad de aliento, porque no importa lo que acontezca a nuestro derredor, no importa los juicios que vengan, no importa el terremoto, no importa el maremoto, no importan los huracanes, no importa las pandemias que se inventen, no importa. El pueblo del Señor va a estar seguro. Va a estar seguro. Aquellos que tornan su mirada a los cielos y dicen: de ahí proviene mi socorro, va a estar seguro. Va a estar seguro. Así que aliéntese su corazón, no tenga miedo. No tenga miedo, porque es el Dios al que usted le sirve quien es el dueño de la victoria. Este es el Señor, que es dueño del tiempo de la victoria. No tengas temor. No se atemorice de sus enemigos ni lo que pueda acontecer. Usted va a estar seguro. Déjenme regresar a Josué, porque esto es escudriñar el texto, ¿sabe? Es ir haciéndole preguntas, es ir recibiendo respuestas, es ir poniendo en orden. Porque si usted ve a mi libreta cómo está de nota, usted dice: ¿qué yo hice ahí? ¿Qué es eso? Una cosa está adelante, otra atrás. Pero toma tiempo, ¿sabe? Permítase ser instruido por el Espíritu Santo del Señor. Permítase de ese tiempo
de disfrutar el proceso de entender lo que el Espíritu quiere decirle. Josué 8, capítulo 12. El día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Piensen que ya Dios había derramado granizo sobre los enemigos y ellos estaban de huida. Pero Josué dijo: no, ninguno de ellos se va a escapar. Esto tiene que liquidarse hoy. Todos tienen que ser destruidos. Y entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Y por si acaso alguno tenía duda de que esto haya acontecido o no, el mismo texto sigue diciendo: ¿acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? Eso es una fuente externa a la palabra del Señor, ¿sabe? Para aquellos que dudan de que el texto sea veraz. Y obviamente usted y yo sabemos ahora con la tecnología que la que gira es la Tierra. Pero de alguna manera u otra la Tierra se detuvo por un día entero. Por lo tanto, el sol ni la luna se movieron, porque si usted va con un carro, usted piensa que la luna se está moviendo con usted. Usted no le ha pasado. La luna y le sigue. Usted piensa que es la luna la que se está moviendo. Así que eso es lo que estaba pensando Josué, que la luna y el sol eran los que se movían. Pero usted y yo sabemos que fue que la Tierra se detuvo. Se detuvo. Y hay una fuente externa que afirma este suceso. Y agájese, porque los científicos dicen que hay perdidos un día y medio, porque hubo otro día, otro mediodía en el texto que también pasó lo mismo y se extendió el sol, la sombra del sol se extendió mediodía más. Así que los científicos dicen que hay en el universo entero que tienen millones de años de existencia. Sí, millones de años de existencia, porque usted y yo no vinimos aquí desde que fue creado el mundo, ¿sabe? Hello, fuimos creados después. No se complique la vida, no se ahogue en el agua, por favor. El mundo tiene millones de años de existencia. Yari, ¿por qué estamos en el año 2024? Porque lo que estamos contando es desde el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo marcó la historia. Los historiadores lo afirman. Así que creen en Jesucristo. Creen en Jesucristo. Le dije que los científicos afirman que hay un día y medio perdido en los millones de historias. No saben dónde está ese día y medio. Qué cosa más maravillosa. Crea en la palabra del Señor. Usted tiene la verdad. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Mire, cuando usted ora a Dios, el Señor le escucha y le responde. No dude. No dude. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Dios pelea por los suyos. De Él es el tiempo de victoria. Y si Él tiene que detener el tiempo que fue creado por Él, que Él es el dueño, Él lo va a hacer. Para que todos sus enemigos sean destruidos. Él lo va a hacer. Él fue el que estableció el orden y los límites de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, Él es el... Hay un tercer tiempo. Muy rapidito. Este es el último que voy a desglosar. El tiempo del fin. ¿Cómo yo voy a describir los tiempos de Dios sin describir el tiempo del fin? Apocalipsis 16:17. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito: todo ha terminado. Verso 21 dice:
hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como 34 kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Y estas maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. En este tiempo del fin, usted y yo no debemos estar. Este es el tiempo donde Dios va a derramar sus juicios sobre aquellos que no creyeron, sobre las naciones que no creyeron. Y una de las plagas que va a utilizar también será granizo. Usted y yo debemos comprender que la vida está llena de tiempos de angustia y tiempos de victoria. Vamos en bajadas y en subidas. Y esto es parte del ciclo de la vida. Esto es parte de este mundo. Este mundo caído. Si nos hubiésemos quedado en el Edén, todo hubiese sido perfecto, hermoso, como Dios lo creó desde el principio. Sin embargo, el ser humano decidió desobedecer a Dios. Por lo tanto, somos consecuencia de un mundo caído. Por lo tanto, vamos a tener tiempos de angustia, pero Dios nos garantiza que también tendremos tiempos de victoria. Eclesiastés 3:15 dice: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. ¿Te entiendes ese trabalengua? Te voy a repetir. Los sucesos del presente de nosotros ya ocurrieron en el pasado de Dios. Y lo que va a suceder en el futuro de nosotros ya ocurrió en el antes de Dios. Porque usted recuerda que Dios existe desde la eternidad, en el tiempo Kairos, que es un eterno presente de Dios. Así que Dios ve el panorama completo. El antes, el presente y el futuro nuestro es el eterno presente de Dios. El texto sigue diciendo que Dios mismo hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Porque Dios es el dueño de los tiempos. Para cada tiempo de angustia vendrá un tiempo de victoria. ¿Usted lo entendió? Para cada tiempo de angustia viene de la mano de un tiempo de victoria. No se angustie, no se desespere. Pero entre tiempos de angustia y tiempos de victoria vendrá el tiempo del fin. Que no le sorprenda el tiempo del fin. Antes de ese tiempo del fin, el paréntesis que tú y yo abrimos en la historia, porque usted sabe que usted y yo somos paréntesis, fueron establecidos 70 semanas revelados a Daniel. Ustedes que van a estudiar los tiempos del fin ahora, la escatología, fueron establecidos en el tiempo 70 semanas. Se han cumplido de ellas 69 y allí se abrió un paréntesis. Allí se detuvo el reloj profético. ¿Sabe cuándo se detuvo? Cuando Cristo murió y resucitó y fue elevado a los cielos. Allí se cumplieron las 69 semanas descritas en Daniel. Porque Daniel pidió respuesta a Dios y Dios le dio respuesta. Seguramente él no entendía a plenitud lo que Dios le estaba explicando. Y nosotros que ya pasó ese tiempo, ahora lo podemos entender. Pero muchas veces lo que Dios nos pide o nos señala para el futuro, usted y yo no lo entendemos. No podemos comprenderlo. Pero va a suceder. Va a suceder. Y cuando suceda, usted va a entender que usted está en un paréntesis. La semana 70 es la semana de la gran tribulación.
destinada para la tierra. 3 años y medio de paz, de engaño, porque el sistema del anticristo va a estar gobernando, que ya está operando. Que nadie lo engañe. El sistema del anticristo está operando. Y solo una cosa lo detiene para que sea revelado en su totalidad. Esa cosa es la iglesia. La sal y la luz del mundo, que está preservando la pudredumbre, que está preservando la destrucción. Estamos en un paréntesis, iglesia. Y el cierre de ese paréntesis será cuando Cristo venga por la iglesia. Y entonces será puesto el play del tiempo del fin. Esa última semana 70. Usted y yo tenemos que aprender que en medio de nuestro paréntesis viviremos tiempos de angustia, pero también tiempos de victoria. Que el tiempo del fin no es para usted. El tiempo del fin no es para usted. Lo suyo es el tiempo de victoria, de enseñanza, de aprendizaje, de madurez, de crecimiento, de desarrollo. Porque cada tiempo de angustia traerá consigo la recompensa. Aférrese a ello. Mire, mire, mire adelante. Y decida creerle a Dios. Que no nos pase como Faraón, que era la 7ª plaga y él todavía seguía tambaleando en el creer y no creer, en que los dejo ahí en mi pueblo o no dejo ahí. Y tuvo que vivir 3 plagas más, una peor que otra. Y no solamente eso, sino que fue destruido al final. Perdió su vida porque siguió maldiciendo a Dios y al pueblo de Dios. Más bien somos invitados a recapacitar y a reflexionar como lo hizo Salomón. Un hombre que estuvo lleno de sabiduría como ningún otro hombre en la tierra, ¿sabe? Y escribe la palabra. Ningún otro fue sabio. Él no fue perfecto. Tuvo sus deslices. Tuvo sus malas decisiones. Pero siempre dio a Dios su primado. Y Dios recompensa a los suyos. Mire, hagamos como Job. Job tuvo bajadas. ¿Y qué bajadas? Estuvo en el polvo. Y allí en el polvo hizo cuestionamientos. Porque no entendía por qué Dios estaba permitiendo aquello. En ocasiones nos cuestionamos y nos decimos: ¿qué yo hice para que Dios me diera y me dijera? ¿Qué yo hice, Señor? Mire, refléjese en Job. Job no hizo nada para merecerlo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Job? Un testimonio vivo de la gloria y el poder de Dios. Un testimonio de su gloria. Y usted conoce el postrer estado de Job. Usted lo conoce. Un tiempo de victoria. Recibió el doble de lo que antes tenía. El doble. Por lo tanto, espere. Porque al final de estos tiempos de angustias y de victoria, sonará la final trompeta. ¿Cuántos están esperando ese toque de trompeta? La trompeta sonará, ese es nuestro final, ¿sabe? No viviremos el tiempo del fin, pero nosotros tenemos un final. Escuche bien cuál es el final. 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No se angustie si usted se muere primero y Cristo no ha venido. No se angustie por aquellos que han muerto en el pasado en Cristo Jesús. No se angustie, porque esta gente que ha muerto va a resucitar primero al toque de la trompeta. Ellos van a recibir a nuestro Salvador primero, ¿sabe? Van a ser despertados de su sueño eterno. Y luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, sigue diciendo el autor, dice, me encanta ese énfasis del autor, porque los que vivimos, si es que nosotros vivimos en ese momento, si no es que la muerte nos ha sorprendido antes, entonces nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora sí, este es el tiempo que usted y yo pertenecemos, y es el tiempo de la eternidad. A veces sí, usted y yo pertenecemos al tiempo de la eternidad. Este es el último tiempo establecido por Dios para los suyos. Nuestra meta es llegar a encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador y habitar por toda la eternidad juntamente con Él. ¿Usted lo está esperando? Esa es nuestra meta final. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Cumplí el cometido. Cumplí, Espíritu Santo del Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu instrucción, Señor. Gracias por tu guía. Gracias por tu misericordia, por tu favor y por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de los tiempos, Señor. Porque siempre nos das esperanza. Porque siempre nos das seguridad. Porque tú eres nuestro alto escondite, nuestro lugar seguro de refugio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque todo aquel que pone su mirada y su confianza en ti jamás será defraudado. Jamás será defraudado, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que estableces para tus hijos y por la garantía de la victoria en ti, Señor. Alienta los corazones. Quita todo temor. Quita todo temor, Señor. Quita toda duda, oh Dios. Quita toda incredulidad, oh Padre eterno. Y afirma nuestros corazones en ti. Derrama de tu fe, Señor. Esa que no se conmueve. Esa que no tambalea. Que no son variantes como la ola del mar, Señor. Sino que permanecemos firmes, fundamentados en ti, Señor. La roca firme e inconmovible. Nosotros somos tuyos. Alienta los corazones de aquellos que están pasando los tiempos de angustia. Padre, dale tu mirada. Dale tus designios. Susúrrale, revélales, Padre eterno, el tiempo de victoria. Que aunque ellos se vean, Señor, rodeados de enemigos, rodeados de frustración, de ansiedad, de preocupaciones, oh Dios eterno, que aunque lo vean, Padre, frustrante, Señor, que ellos puedan también saber en su espíritu, oh Dios eterno, que tú tienes el tiempo de angustia en tus manos y también tienes el tiempo de victoria. Que ellos puedan entender, que puedan aprovechar al máximo cada uno de los tiempos, Señor, y que al final solo esperen por ti pacientemente, porque tú te inclinas a nosotros, porque tú te inclinas a nuestro clamor, y no solamente te inclinas para escucharnos, Padre, tú accionas. Así que, Padre, que tu mano fuerte y victoriosa sea revelada a sus vidas. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén, amén.